Agradecemos al Señor por este tiempo, amén, por los amigos que están en medio nuestro y por los amigos que están a través de las redes sociales. Seguimos bajo el tema más crecimiento, amén. Y hoy vamos a seguir bajo esa línea, enfocado hacia la madurez, amén. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 18, a partir del versículo 10. Santo es Dios, digno Cordero de gloria, digno es Él, aleluya. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya. La palabra dice que solamente hace falta que 2 o 3 estén de acuerdo. Con 2 o 3 yo me voy en esta mañana. Con 2 o 3 Él está dispuesto a revelar su reino. Con 2 o 3 Él está dispuesto a restaurar. Pero no hay una restauración si no hay un corazón abierto. No hay una restauración si no hay alguien que le diga: Señor, yo estoy aquí, conozco cuál es mi condición, pero necesito ser restaurado. Ahora usted no necesita conectar ni a través de su móvil, ni a través de ni el que está a su lado, sino tiene que conectar con Dios. Esto depende de la disponibilidad de tu corazón. Esto no es una magia de que es algo. No. Esto depende de que tú mismo decidas envolverte en la presencia. Tú digas: Señor, yo necesito más crecimiento. Yo necesito que esas áreas que están atadas, esas áreas que están ligadas a mi condición natural, se someta y experimente crecimiento en tu presencia. Aunque usted adore o no adore, yo voy a hablar la palabra. Porque la palabra tiene un propósito y es restaurar, levantar, corregir, edificar. Y esta iglesia está siendo y será edificada bajo el fundamento de Cristo. Juan capítulo 18, a partir del versículo 10 y 11 vamos a estar dando lectura. La palabra de Dios es bendita. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba, ¿cómo? Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Padre, te damos gracias. Padre, gracias porque tu palabra es viva, Señor. Y creo que hoy ella cumplirá esa función de dar vida donde hay muerte. Dar vida, Señor, donde hay estancamiento. Dar vida, Señor, donde necesitamos experimentar crecimiento. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar sus asientos en esta mañana. Agradecemos al Señor que nos permite estar en su casa, amén. Y hemos sido orientados a poder ministrar esta palabra. La importancia de poder experimentar crecimiento en la vida del creyente. Amén. Muchas veces hemos visto como crecimiento solamente donde se manifiesta literalmente un sinnúmero de personas. Pero nosotros como Centro Internacional Vida y Paz entendemos que el crecimiento se experimenta en diversas fases de la iglesia como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es madurez. Y entre el día jueves y el día viernes decía: Dios mío, pero entonces que yo voy a hablar el domingo, ¿no? Porque hubieron muchos puntos que se desarrollaron que ya lo tenía ahí plasmado, pero yo sé que la palabra de hoy también va a edificar su vida. Hoy prefiero venir con poco ruido, pero que me puedan entender, amén. Vamos a definir el significado de la palabra madurez. Y la palabra madurez la podemos definir según la Real Lengua Academia Española como condición o estado de maduro. Condición
o estado de maduro. Y luego también otra definición que quiero darle es la combinación de carácter, ser como Cristo en la vida. Pero no nos vamos a detener simplemente en el carácter. O sea, es la combinación del carácter, ser como Cristo en la vida interior. No nos vamos a quedar simplemente que lo que yo sepa, lo que yo he reconocido de Cristo, se manifieste en mi interior. Porque entonces estaría incompleto. Vamos a terminar de conducta, actuar como Cristo en la vida exterior. A lo mejor muchos de los que no son cristianos, levanten sus manos, los que no han aceptado a Jesús. No les voy a decir que pasen a convertirse al Señor. Hay gente que no ha reconocido, yo sé que hay gente aquí, amén, amén. No les voy a decir luego, pase, que el Señor dice que si no se convierte, se lo va a llevar. No, simplemente es para poner un ejemplo con ustedes. A lo mejor muchos de ustedes han dicho, yo para ser como Juan, para ser como Pedro, mejor no soy cristiano. ¿Por qué? Porque a lo mejor Juan y Pedro son nombres que no están dentro de la congregación. Juan y Pedro tienen supuestamente a Cristo en su corazón, pero su conducta es inefacta delante de los hombres. Entonces, por eso no solamente necesitamos reflejar a Cristo en nuestro interior, sino que nuestra conducta tiene que reflejar lo que nosotros procesamos ser. Si tú procesas ser un hijo de Dios, necesitas vivir como un hijo de Dios. Si tú profesas ser un hombre de Dios, tienes que manifestar lo que está en el cielo, aquí en la tierra. Ahora bien, mucha gente no viene a Jesús por la conducta de otros. Pero hay una palabra que es viva y eficaz. Hay una palabra que cuando entra al corazón del hombre, jamás vuelve a ser la misma persona. Amén. Y el tema que voy a desarrollar es madurez. Y he querido utilizar la vida de Pedro para hacer la primera presentación de lo que quiero que ustedes puedan entender hoy. Pedro fue un hombre que que Jesús lo llamó, hizo un llamado al junto de los 11 discípulos. Pero vemos que cuando Jesús estaba en un huerto, dice que fueron a buscarlo y Jesús llevaba aproximadamente 3 años instruyendo la vida de Pedro y la de los demás discípulos. Pero podemos ver a un Pedro inmaduro. Podemos ver a un Pedro que era gobernado por sus emociones. Podemos ver a un Pedro que era gobernado por sus sentimientos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Pedro? En muchas ocasiones yo he podido ser Pedro, no sé usted. Pero en muchas áreas de mi vida somos Pedro que necesitamos entrar en un tiempo de madurez. La madurez no viene determinada, como dijo el Maestro Jesús ayer, por nuestra edad. La madurez no viene determinada a lo mejor por el alto nivel de conocimiento. La madurez viene determinada, amén, cuando ponemos a Cristo como fundamento de nuestras vidas, tenemos una revelación de la palabra y esa revelación la llevamos al campo práctico. Esa revelación refleja nuestra conducta. ¿Cuántos lo están entendiendo? Revela nuestra conducta. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. A lo mejor hay mucha gente de la que están ahí que saben más que yo. Pero el hecho de que tú sepas no significa que apliques. Y aquí no se vale de mucho conocimiento. Tener esa revelación, ese conocimiento, pero llevarlo a un campo práctico. Que mi conducta revele a Jesús. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos revelado a Jesús porque nuestra conducta ha sido dominada por una naturaleza caída?
¿Cuántas veces nosotros hemos defraudado a Cristo porque hemos dado paso a mi yo, hemos dado paso a las emociones que yo estoy sintiendo en ese momento? A lo mejor mi experiencia me ha hecho actuar de una forma que no revela a Jesús. Y nuestra conducta no puede estar ligada a sentimientos. ¿Por qué? Porque en sentimiento tú vas a querer reírte, en sentimiento tú vas a querer ser servicial, en sentimiento tú vas a querer adorar a Dios, pero cuando esos sentimientos estén en contra de lo que tú tienes que hacer, ¿cuál va a ser tu posición? ¿Me entienden? Cuando tú estés en un sentimiento que tú no quieras orar, es decir, tus sentimientos van a hacer que tú no ores. ¿O va a orar porque entiende que necesita pasar tiempo a sola con Jesús? Amén. Santo Jesús. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 18 que Mateo sí fue llamado por Jesús. Mateo capítulo 4 versículo 18. Hubo un llamamiento. Como hemos sido llamados tú y yo, hemos sido llamados por Jesús. Ahora bien, de nosotros va a depender si nosotros aceptamos responder al llamado que Cristo ha hecho a nuestras vidas. Amén. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 4. Ya casi lo tengo. Amén. Multimedia, no sé qué pasa por ahí. Mateo 4, versículo 18 dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No fue que no hubo un llamado en la vida de Pedro, sí él lo llamó. Sí hubo una promesa, sí hubo un llamamiento. Le dijo, ya no será pescador ¿de qué? De peces, sino que va a ser pescador de hombres. Ahora bien, nosotros podemos recibir un llamado de parte de Dios, pero va a depender si tú entiendes a qué Dios te está llamando. Me dijo Nicole, ¿no se puede proyectar la imagen o sí? No se puede proyectar. Yo voy a intentar explicársela. Vamos a tomar la imagen de un tubérculo y es la patata. ¿Cuántos conocen la patata? Potatoes en inglés. Amén. La patata que usted fríe, la patata que usted sancocha, la patata que usted hace al horno, asa. ¿Ya todos visualizaron la patata? ¿Saben que la patata tiene diferentes tipos de piel? Amarillita, roja, marrón, negra. Hay un sinnúmero de colores, pero tome el color que usted quiera. Y para nosotros empezar a poder obtener una recolección de patatas, en primer lugar, nosotros ¿qué necesitamos? Tomar una patata, trabajar la tierra y sembrarla. Sembramos la patata. En el paso de los días, ese es el inicio, amén, donde se empieza a trabajar ese producto, a trabajar lo que es la siembra de la patata. Cuando pasan los días empieza lo que es el desarrollo, donde la patata empieza a echar raíces y empiezan a brotar algunas ramitas. Una vez que empieza a brotar ramas y empiezan a salir raíces, llega un momento donde la patata entonces empiezan a salir tubérculos, es decir, empiezan a hacerse bolitas, empiezan a reproducirse patatas. Y usted siembra una y puede ser que tenga 10, 15 y sucesivamente va pasando el proceso donde se van desarrollando los tubérculos. ¿Qué acontece? Que la planta se va poniendo más grande
llega un momento donde la planta de la patata empieza a echar flores, donde está indicando de que ya se aproxima el tiempo de finalización donde se puede realizar la recolecta de la patata. Lo traíamos de forma visual, pero no se puede proyectar en el día de hoy. Es decir, usted siembra una patata, la patata echa raíces, la siguiente fase es empiezan a salir más tubérculos, empieza el follaje de la patata a crecer, a ancharse. Y una de las partes finales es donde empiezan a salir flores que indica al agricultor, aparte del tiempo que se ha programado, de que ya se puede hacer la recolecta de las patatas. ¿Cuánto han visto que hay dos diferencias a la hora de comprar patata? No le estoy dando una clase de agricultura, pero quiero que usted lo entienda. Que pone patatas nuevas y patatas normales. Las patatas nuevas suelen ser unas patatas más pequeñitas. Es decir, tuvo menos tiempo de maduración debajo de la tierra. Ahora bien, tanto la patata nueva como las patatas más llenas, ¿qué es? ¿Qué es? Por favor, ¿qué es? Le cuesta a usted de hablar, voy a tener que ponerlo a hacer ejercicio hoy. Sigue siendo patata, pero en determinada tipo de madurez. Voy a poner otro ejemplo. En el ejemplo de la patata, dentro de muy poco tiempo, 4, 5, 6 meses, podemos comer patatas. Porque no necesita un periodo largo para llegar a la maduración. Utilizamos en este caso aguacate. ¿Cuántos conocen los aguacates? En francés, avocado. Utilizamos una semilla y vamos a utilizar la semilla injerta. Y empezamos, aparte de la base donde la semilla ya ha brotado. Y nosotros plantamos esa semilla de aguacate y esa semilla hay que regarla. Esa semilla empiezan sus raíces a crecer hacia abajo y sus tallos empiezan a crecer hacia arriba. Empiezan a sacar extracto de la tierra y que empieza a fortalecerse sus ramas. Mientras la patata al cabo de 4 o 6 meses se podía cultivar, en el aguacate injertado a partir de los 4 años podemos obtener nuestra primera cosecha. Hay una diferencia abismal de 4 meses a 4 años. Pero 4 años en el caso de que sea injerto. En el caso de que sea partiendo desde la semilla sin injertar, es a partir de los 5 o 6 años que se empieza a obtener el aguacate. Amén. ¿No se puede ampliar? ¿Se puede ampliar? Santo Dios. Pero lo que yo quiero explicarle, vamos a representar la vida del creyente como si fuese esa patata. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, dice que nosotros somos sellados ¿con qué? Dígalo sin temor. Con las arras del Espíritu Santo. Entonces usted tiene la oportunidad de poder crecer en Dios. Tiene la misma posibilidad, amén, que todo la trayectoria que va a llegar la patata a nivel de madurez. En ese tiempo donde somos sembrados, vamos a empezar a hacer raíces. Vamos a empezar a hacer raíces profundas, que eso se va a conseguir a través de la meditación, de la memorización y de la aplicación de la palabra. Ahora bien, el que usted pueda fructificar va a depender de su nivel de obediencia delante de Dios. Hay gente que van a ser como la patata, que rápidamente se van a convertir en creyentes maduros.
Van a haber otros creyentes que van a ser como el aguacate, que va a pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y van a estar en ese proceso de madurez, pero lentamente. Hay gente que se convierten y rápidamente fructifican, rápidamente se convierten en creyentes maduros. ¿Qué es lo que va a determinar, iglesia, en tu crecimiento hacia la madurez? En tu nivel de obediencia. No hay crecimiento cuando tú no determinas rendir esas áreas que el Espíritu Santo no controla. A veces queremos experimentar crecimiento cuando no hay sometimiento a lo que Dios habla en su palabra. Hay un versículo que se saben los niños y hasta se ha hecho una canción en esta iglesia. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que te vaya bien. Ya hay un mandamiento que no lo sabemos a través de canciones. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que necesito honrar a mi padre, y cuando yo honro a mi padre y a mi madre, sigo echando raíces. Cuando yo empiezo y entiendo que dice que robar es malo, no entrarán, ¿qué yo empiezo a hacer? Empiezo a echar raíces. ¿Por qué? Porque entre más raíces yo empiezo a echar, voy a seguir pasando a la siguiente fase. Cuando yo entiendo que yo necesito ser pastoreado, ¿qué va a pasar? Voy a seguir echando raíces que van a empezar a reflejar la madurez en mi vida. Pero muchas veces nos queremos convertir en la última planta a punto de ser removido y sacar el fruto. Pero ¿sabe qué sucede? Que no sale fruto. Y si yo no estoy fructificando en mi vida, tiene que haber un autoanálisis. ¿Qué sucede? Entregamos nuestras vidas a Jesús, donde usted ve la primera patata, pero ahí no surge un nuevo nacimiento. Ahí no hay un cambio en tu vida. Si ahí no ocurre un cambio en tu vida, tú puedes tener un follaje como la que está en el centro, pero sin raíces abajo. Dentro de la iglesia hay creyentes así. Sí. ¿Y cómo yo puedo saber que en mi vida yo estoy en esa condición? Mis reacciones van a reflejar lo que hay afianzado en mi vida. Cuando a mí me dicen cualquier cosa y yo salto, significa que hay un carácter que no ha sido sometido a la obediencia de Cristo. Yo recuerdo en una ocasión, me voy a poner yo como ejemplo, que yo entré y había una servidora en la puerta y me dio una bienvenida, mira, de esa bienvenida que le rompen el ánimo a cualquiera. Y yo me reí y seguí caminando. Era como, esa ropa te queda fatal que ha venido hoy. Y yo me reí y caminé y fui al baño. Y ahí usted sabe, usted como que se resetea. Y me miré, digo, déjame mirarme. Y me miré, pero digo, ¿sabe que yo estaba luchando con un problema de autoestima? Donde no era que me sentía gorda, estaba muy gorda. Y todo lo que me ponía para mí me quedaba muy mal. Y encima tú vienes y te dicen que hoy te ha vestido horrible. Así, literal. Yo había podido tomar dos opciones. Decirle a la hermana, Dios te bendiga, mi hermana, y usted sabe. Pero yo tomé una decisión por sonreír y crucificar mi carne en ese momento. Entonces,
Cuando mi acción no revela a Jesús, significa que en mi vida tiene que empezar a ocurrir una metamorfosis. Pero no hemos acostumbrado a vivir vidas sin transformación. Y queremos crecimiento, pero no queremos someternos a obediencia. La palabra está diseñada para transformar nuestras vidas. La palabra está diseñada para empezar a trabajar en nuestras vidas de forma personal. La palabra no es para ver quién sabe más, quién sabe menos, quién ha adquirido más sabiduría. No. La palabra está para trabajar en mí. Ahora usted dice, no, pero a mí no me compare con una patata. Tú no eres una patata. Tú eres alguien único que Dios ha creado con un destino profético establecido antes de la fundación de la tierra. Ahora bien, hay una libertad que se te fue otorgada, un libre albedrío, una decisión donde tú puedas determinar honrar a Dios o donde tú determines seguir envuelto en el pecado. Tócame el que está a tu lado, que tú estás muy bueno para que tú te me duermas. No, yo he visto gente que empuje al que está a su lado, por favor. Vengan chicos, empujen al que está a su lado y díganle, recibe esa palabra porque no puede continuar en el pecado. Tiene que desatarte y entender la gracia. Tiene que desatarte y entender que no puedes seguir arrastrándote en la misma condición. Necesitamos ver la manifestación de Dios. Necesitamos ver ese poder que porta la palabra. Necesitamos hacer como ocurrió en la vida de Pedro, un cambio que solamente la presencia de nosotros empiece a ordenar, empiece a traer vida. Pero muchas veces, ¿sabe lo que pensamos? Que yo estoy así y Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Nosotros necesitamos despertar y no confundir madurez con conocimiento. El conocimiento te da la libertad de tú vivir una vida en madurez. Pero el conocimiento a secas esclaviza tu vida y te lleva a condenación. ¿Por qué yo digo que el conocimiento es bueno? Es bueno. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De aquellas cosas que nos atan, los vicios, los pensamientos, las actitudes, las acciones, aquello que nos hace estar lejos de Dios. Yo no puedo creer que un árbol frutal sea sembrado solo para cobijar y dar sombra. Un árbol frutal es sembrado con el objetivo de que otros puedan comer fruta. Con el objetivo de que se pueda multiplicar. Si no hay una fructificación, no hay una multiplicación. Entre más semillas sale de una manzana, más árboles se pueden plantar, más cosechas se pueden obtener. Pero de un árbol que solo da sombra, no hay una multiplicación. Entonces yo necesito empezar a examinar. ¿Estoy viviendo bajo simplemente un conocimiento? ¿O estoy aplicando el conocimiento caminando hacia la madurez? Hay una unión entre conocimiento y madurez. Y madurez. Conocimiento más aplicación, obediencia es igual a madurez. La madurez no te aleja de las personas, no te aísla. La madurez no me aísla. La madurez me acerca
para poder transmitir el pensamiento de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con Nicodemo? ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? ¿Qué hizo Jesús con la multitud que le seguía? Cuando somos maduros, no vamos a ser influenciados por el pensamiento de otros. Cuando somos maduros, vamos a echar raíces. La siguiente, cuando somos maduros, vamos a empezar a echar raíces. Cuando somos maduros, la siguiente, va a crecer nuestra sombra. Vamos a crecer algo que otros van a poder ver. La siguiente, cuando somos maduros, vamos a empezar a fructificar. Pero hay algo que no es compatible. No es compatible el pecado con una vida madura. Cuando somos practicantes del pecado, automáticamente se cancela la reproducción en nuestras vidas. Ahora bien, ¿somos inmaduros? En totalidad, no. La madurez va en fases. Amén. Hay áreas donde nosotros somos maduros. A medida que permitimos al Espíritu Santo crecer en nuestras vidas, vamos adquiriendo madurez. Amén. Vamos a ver que Pedro fue llamado por Jesús. Amén. Pero vamos a ver que no era completamente una persona madura. Vamos a ver Mateo 26, el versículo 30 y 34. Mateo 26, 30 y 34. Y el propósito de Dios es que nosotros podamos adquirir la madurez. No es que tú te sientas, sí, que te sientas un poco incómodo para que haga un autoanálisis. Amén. Haga un autoanálisis de cuál es tu condición y qué áreas necesitan ser maduras en tu vida. Mateo 26, 30 dice: y cuando hubiera cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esos eran los discípulos que habían pasado aproximadamente 3 años con el Mesías, donde el Mesías le empieza a decir: ustedes me van a negar, ustedes saldrán corriendo. Pero el propósito del Padre era forjar un carácter en la vida de los discípulos. El propósito del Padre era dejarlo preparado, listo, para que ellos pudieran servir. El propósito del Padre es que cada día nosotros podamos crecer en esas áreas que tú sabes. No necesita venir un profeta y profetizarte. No necesita que tú le digas: Señor, revélame, porque tú sabes aquellas áreas que tu vida necesitan ser transformadas. Sabe aquellas áreas que necesitan ser sometidas a obediencia delante de la presencia del Señor. Amén. Y vemos que aún Pedro, ese Pedro, que negó a Jesús, que sacó su espada para quitar la oreja de alguien que iba a arrestar a Jesús, es el Pedro que vamos a ver en una etapa final gloriosa. Amén. Ese llamamiento, recuérdate que también está a tu vida. Instrumento fundamental en el crecimiento a la madurez es el consejo de la palabra. Si usted quiere crecer, necesita someterse al consejo de qué es lo que yo necesito recibir de parte de Dios. Cuando hay madurez, va a haber un hombre o una mujer que obedece. Muchas veces no se obedece porque no hay esa madurez para poder recibir lo que el Padre quiere darte. Podemos ver a una Esther que decidió obedecer, entrar a un campo de maduración.
Una Esther que dijo, yo no voy a luchar por mis principios, yo no voy a luchar por lo que yo quiero, sino que yo voy a luchar por lo que Dios quiere hacer en mi vida. Podemos ver también a un Noé que decidió entrar en un campo de maduración y de obediencia. Podemos ver a un Moisés que determinó someterse, aunque en muchas ocasiones puso sus debilidades por delante, tomó la decisión de obedecer. Podemos ver a un hombre llamado Gedeón que determinó obedecer y buscar la confirmación de lo que Dios quería hacer a través de su vida. Hoy usted determina tomar esta palabra o ir al altar y decirle, Señor, ¿en qué área tú quieres que yo pueda crecer? ¿Cuál es el área que tú quieres traer sanidad? ¿Cuál es el área que tú quieres desatar en mi vida? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo pueda conocerte? Necesitamos abrazar la palabra, porque puede pasar el caso de Pablo, de Saulo de Tarsos, un hombre capacitado, un hombre preparado, un hombre con conocimiento, pero sin discernimiento. Y podemos tener la palabra, pero si esa palabra no entra el discernimiento del Espíritu Santo, nos vamos a convertir en perseguidores. Nos vamos a convertir en asesinos de hombres que han entendido el propósito y el llamado del Padre. Necesitamos ese encuentro donde las escamas de nuestros ojos caigan. Necesitamos ese encuentro donde nuestra vista sea limpiada para poder entender la revelación del reino. En la vida de Pablo es un vivo ejemplo de alguien que persiguió, de alguien que vivió en una inmadurez, pero es un vivo ejemplo de alguien que decidió obedecer al Señor, alguien que decidió ser guiado por el Espíritu. Amén. Así como la parábola, amén, que Jesús nos habla sobre que nosotros se siembra una semilla y tú no puedes ver lo que va ocurriendo, pero hay un proceso de desarrollo. Hay un proceso de desarrollo que es visible. Amén. Ese proceso de desarrollo va a ser visible. Hay un proceso en tu vida en el cual va a haber una manifestación de parte de Dios. No me preocupa que usted no adore, porque creo que como iglesia hemos entrado en un proceso de madurez. Amén. Un proceso de madurez espiritual donde ya no tome, como habla Pablo, no siga con los mismos rudimentos. No se te sigan enseñando esas cosas básicas que ya tú deberías de hacer. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de hablar la palabra. Aquí en esta casa hay una responsabilidad de instruirlo en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en el día de mañana su excusa la tendrá que tomar usted y ponerla delante de la presencia de Dios. No de que este altar no haya salido palabra para edificarte, palabra para que deje de ser niño y empiece a caminar en adultez, empiece a caminar bajo ese cambio, empiece a caminar bajo las instrucciones del Padre. Santo Dios. El versículo 9 de Juan 18 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Por favor, vamos a dejar de actuar como Pedro en esta fase. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito es que nos convertamos en ese Pedro que abra, amén, ahí mismo en Pedro 2,
14, que en su primer discurso 3,000 personas fueron convencidos por el Espíritu Santo. En hombres llenos de la presencia, que cuando hablemos, vidas sean transformadas. Pero eso lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr cuando entendemos que dependemos de la presencia del Señor. Cuando entendemos que necesito dejar que mi ego gobierne y seamos gobernados por el Espíritu Santo. Es fácil yo decir, encerrarme, aislarme, y es mi vida y que nadie se meta. Automáticamente ponemos un cierre a que el Espíritu Santo pueda establecer su verdad en nosotros. ¿Usted sabe por qué hay gente fuera que no viene a Jesús? Porque entiende que el día que se entregue al Señor, su conducta va a empezar a cambiar. Entiende que el día que haga un compromiso con Dios es un compromiso de verdad. Entonces nosotros que estamos dentro de la casa necesitamos experimentar madurez, y la madurez va a llegar consigo crecimiento. No hay crecimiento donde hay niños. No hay crecimiento donde tengo una posición que no puedo comer plátano, que todo me ofende. Que si dijo, eso es por mí, porque ya yo le conté mi situación al pastor y él se lo comentó a la pastora y ya está predicando de eso. No. Necesitamos entender que hay un Ruach HaKodesh que se mueve. Necesitamos entender que hay un Espíritu Santo que quiere decirte, baja del árbol donde está porque quiero posar en tu casa. Baja de donde está porque quiero visitarte. Baja de donde está porque te quiero hacer libre. Baja de donde está porque quiero romper las cadenas. Se necesita una iglesia que salga de la bola de cristal. Una iglesia que entienda que no puede vivir en una contaminación. Una iglesia que entienda que tiene un privilegio que le fue delegado. Una iglesia que entienda que hubo un sacrificio que lo hizo apto una vez y para siempre. Santo Dios. Una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. Una iglesia que entienda que cada día es una oportunidad de poder ser lámpara. Una iglesia que pueda reflejar a Jesús. ¿Será fácil? Van a venir dificultades. Van a venir adversidad. Pero hay algo que él dijo, yo me voy pero no lo dejo solo. Yo voy a dejar al Espíritu Santo. Yo voy a dejar a aquel consolador. Ese consolador que va a hacer una obra progresiva y va a producir madurez en nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos, amén, a través de los hermanos que están a través de las redes sociales. Y no permita que las circunstancias te impidan ser maduros.